Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos a QU una vez mus. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente si son fanáticos del carismático actor turco Can Yaman. Hoy vamos a hablar sobre la repentina cancelación superíndice 3N de una entrevista que tenía programada y, lo que es interesante, vamos a escuchar de primera mano a la persona que supuestamente iba a realizar esa entrevista, un editor que ha decidido romper el silencio y contarnos su versión superíndice 3N de la historia. Prepárense porque según parece hay mucho de esta cancelación superíndice 3N de lo que imaginamos. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán noticias frescas, análisis y chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Así que si no quieren perderse nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora, vamos al grano. Todos sabemos que Can Yaman es un actor que genera pasión superíndice 3N, tanto por su talento como por su personalidad arrolladora. Ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en exitosas series turcas y recientemente con su incursión en el mercado italiano. Su presencia en redes sociales es masiva y cada movimiento que hace es analizado al detalle. Por eso cuando se anunció Superíndice 3 una entrevista exclusiva con un conocido editor de una revista de moda, el revuelo fue enorme. Todos queríamos saber QU Copyright tenía acá para contarnos, QU Copyright proyectos tenía en mente y por supuesto, conocer un poco de su vida personal. Pero como saben, la entrevista nunca se llevó Superíndice 3 a cabo. De repente, sin explicación Superíndice 3N aparente, se anunció Superíndice 3 su cancelación Superíndice 3N. Los rumores empezaron a circular como la Superíndice 3 Lbora, que si Can se había arrepentido, que si había tenido un compromiso de última hora, que si había habido problemas con la revista. La verdad es que nadie sabe con certeza QU Copyright había pasado realmente. Y como suele ocurrir en estos casos, la especulación superíndice 3N creció superíndice 3 hasta niveles insospechados. Desde teorías conspirativas sobre rivalidades ocultas entre Can y otros actores, hasta afirmaciones de que la revista había intentado imponer un enfoque demasiado sensacionalista, la rumorologua se desbordó superíndice 3. Pero ahora, como les dije al principio, tenemos la oportunidad de escuchar la versión superíndice 3N de la persona que estaba directamente involucrada, el editor que iba a realizar la entrevista. Este editor, que prefiere permanecer en el anonimato por razones obvias, se ha puesto en contacto conmigo y me ha proporcionado detalles jugosos sobre lo que ocurrió superíndice 3. Y du copyright, déjenme decirles, la historia es bastante diferente de lo que imaginábamos. No solo eso, sino que al profundizar en esta historia, he descubierto que este tipo de situaciones, lamentablemente, son mucho comunes de lo que creemos en el mundo del entretenimiento. Según el editor, la entrevista con Can Yaman fue planeada con semanas de anticipación superíndice 3N. Se habían acordado los superíndice 3 picos a tratar, el lugar donde se llevaría a cabo y hasta el foto superíndice 3 grafo que iba a capturar las genes para la revista. Todo parecía ir sobre ruedas. El editor me cuenta que estaba realmente emocionado con la oportunidad de entrevistar a Can, ya que lo considera un actor muy interesante y con mucho potencial. Había preparado una serie de preguntas que pensaba que conectarían con la audiencia y revelarían facetas desconocidas de la personalidad del actor. Desde preguntas sobre sus inicios en el mundo de la actuación superíndice 3N, hasta su opinión superíndice 3N sobre el auge de las series turcas a nivel global, pasando por su vida personal y sus proyectos futuros. Pero unos días antes de la fecha programada, empezaron los problemas. El editor recibió superíndice 3 una llamada del representante de Can Yaman, en la que le informaba de que había algunos cambios en las condiciones de la entrevista. Al parecer, el equipo de Can tenía nuevas exigencias que, según el editor, eran completamente inaceptables. La llamada, según me cuenta, fue un torbellino de condicionantes y solicitudes que parecían surgir de la nada, echando por tierra semanas de planificación y coordinación. ¿Y les eran esas exigencias? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según el editor, el equipo de Can Yaman quería tener el control absoluto sobre el contenido de la entrevista. Querían aprobar todas las preguntas con antelación superíndice 3N y, lo que es aún peor,
queruan tener la última palabra sobre copyright. Partes de la entrevista podúan publicarse y les no. En otras palabras, queruan convertir la entrevista en una especie de comunicado de prensa controlado, donde solo se dijera lo que ellos queruan que se dijera. Imaginen una entrevista donde las preguntas incisivas son suavizadas, las opiniones controvertidas son eliminadas y la espontaneidad es completamente erradicada. El editor, obviamente, se negó superíndice 3 a aceptar estas condiciones. Me explica que su trabajo como periodista es hacer preguntas difíciles, investigar a fondo y presentar una versión superíndice 3N honesta y objetiva de la realidad. Si tuviera que ceder al control del equipo de Can Yaman, la entrevista se convertiría en una farsa, en un mero ejercicio de relaciones públicas. Sería una traición superíndice 3N a la audiencia y una deshonra a la profesión periodística. Pero la cosa no terminó superíndice 3AU. Según el editor, el equipo de Can Yaman también copyright N quería tener control sobre las fotos que se publicarían en la revista. Querían elegir las fotos que se les favorecieran y vetar cualquier imagen que consideraran poco halagueu más menos a. El editor me dice que entiende que las celebridades quieran cuidar su imagen pública, pero que esto era ir demasiado lejos. Le parecua que el equipo de Can estaba tratando de manipular la realidad y presentar una imagen completamente irreal del actor. No solo eso, sino que también copyright N exigían tener la aprobación final sobre el estilismo, el maquillaje y hasta la iluminación de las fotos, convirtiendo la sesión fotográfica en una pieza más de su estrategia de control de imagen. Después copyright S de varias negociaciones fallidas, el editor decidió superíndice 3 que no tenía otra opción superíndice 3N que cancelar la entrevista. Me explica que no estaba dispuesto a comprometer sus principios periodísticos y que no iba a participar en una farsa. Le parecua que en estas condiciones, la entrevista no tenía ningún sentido y que sería una copyright perdida de tiempo tanto para condieresis copyright L como para sus lectores. Además se sentía que aceptar estas condiciones sentaría un precedente peligroso para futuras entrevistas con otras celebridades, minando la credibilidad de la revista y la libertad de expresión de sus periodistas. Por supuesto, esta es solo la versión superíndice 3N del editor. No hemos tenido la oportunidad de escuchar la versión superíndice 3N de Can Yaman o de su equipo. Sería interesante saber qué copyright tienen que decir al respecto. Quizás tengan una explicación superíndice 3N diferente de lo que ocurrió superíndice 3. Quizás consideren que sus exigencias eran razonables y que el editor estaba siendo demasiado inflexible. Tal vez argumenten que, dada la naturaleza a veces invasiva de la prensa del corazón, necesitaban establecer ciertos límites para proteger la imagen y la privacidad de Can. Pero independientemente de lo que piense Can Yaman o su equipo, la verdad es que esta historia plantea una serie de preguntas importantes sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades y los medios de comunicación superíndice 3N. ¿Hasta qué copyright punto tienen las celebridades derecho a controlar su imagen pública? Du superíndice 3 de esto, la lunea entre proteger su reputación superíndice 3N y manipular la realidad? ¿Y cuál es el papel de los periodistas en todo esto? ¿Deberían los periodistas ser meros portavoces de las celebridades o deberían tener la libertad de investigar y cuestionar? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Pero creo que es importante que las planteemos y que las discutamos abiertamente. Porque en última instancia, la calidad de la información superíndice 3N que recibimos depende de la honestidad y la integridad de los periodistas. Y si permitimos que las celebridades controlen lo que se dice sobre ellas, corremos el riesgo de vivir en un mundo de noticias falsas y manipulaciones. Un mundo donde la verdad se diluye en un mar de relaciones públicas y la opinión pública es moldeada a conveniencia de los poderosos. En el caso de Can Yaman, no sabemos con certeza qué copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3. Pero la versión superíndice 3N del editor nos da una idea de lo difícil que puede ser para los periodistas trabajar con algunas celebridades. Y nos recuerda la importancia de defender la libertad de prensa y el derecho a la información superíndice 3N. También copyright N nos invita a reflexionar sobre el papel que juega la fama en la vida de las celebridades y cómo esa fama puede llevarlos a querer controlar cada aspecto de su imagen pública, a veces a costa de la verdad y la transparencia. Pero la cosa no queda aún. Al hablar con el editor, también copyright N me comentó superíndice 3 que esta situación refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento, donde los representantes de las celebridades ejercen un control cada vez mayor sobre los medios de comunicación superíndice 3N.
Me contu superíndice 3 de anécdotas de otros colegas que han enfrentado situaciones similares, donde se les ha exigido aprobar las preguntas con antelación, eliminar ciertas partes de la entrevista o incluso contratar a un fotógrafo específico elegido por la celebridad. Esta tendencia, según el editor, estuvo erosionando la credibilidad de los medios de comunicación superíndice 3N y dificultando el trabajo de los periodistas que buscan contar la verdad. Además, esta situación también nos lleva a preguntarnos sobre la responsabilidad de las propias celebridades. ¿Están al tanto de las exigencias de sus representantes? ¿Están de acuerdo con estas exigencias? ¿O se dejan llevar por el consejo de sus equipos sin cuestionar si están comprometiendo la libertad de prensa? Creo que es importante que las celebridades sean conscientes del impacto que tienen sus decisiones en la sociedad y que utilicen su plataforma para defender los valores de la transparencia y la honestidad. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado esta historia interesante y reveladora. Como siempre, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver mi vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y por supuesto, espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa y el derecho a la información en nuestra sociedad. En resumen, hemos hablado sobre la cancelación superíndice 3N de la entrevista con Can Yaman y hemos escuchado la versión superíndice 3N del editor que iba a realizarla. Hemos visto que, según el editor, el equipo de Can Yaman tenía exigencias inaceptables que comprometúan la libertad de prensa y la integridad periodística. Y hemos reflexionado sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades y los medios de comunicación superíndice 3N, así como sobre la responsabilidad de las celebridades y sus representantes en la defensa de la libertad de expresión. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el editor hizo lo correcto al cancelar la entrevista? ¿O creen que debería haber cedido a las exigencias del equipo de Can Yaman? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a controlar su imagen pública? ¿Du superíndice 3D creen que esto, la lunea entre proteger su reputación y manipular la realidad? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Sus comentarios siempre son una fuente de inspiración y me ayudan a mejorar el contenido de mi canal. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y compártanlo con sus amigos y familiares. Cuanto ese apoyo me den, ese contenido de calidad podré copyright crear para ustedes. Así que ya saben, denle like, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, manténganse informados y cuestionen todo lo que leen y escuchan. La verdad es un tesoro que vale la pena buscar.